Muy buenas noches, mi nombre es José Antonio Orbegoso Telles, soy estudiante de psicología de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad voy a exponerles el tema, eh, las enfermedades mentales en el mundo, en Latinoamérica y en el Perú. Pues bien, iniciaré esta exposición compartiéndoles una impresión que tengo al respecto de este tema y pienso personalmente, ¿no? Dadas las evidencias, nuestra realidad misma, lo siguiente, ¿no? La persona, el ser humano, es altamente sensible, altamente susceptible, altamente influenciable a factores diversos y distintos. Por ejemplo, los factores de nuestro entorno, los factores sociales. Aunado a esto, una carga genética. Todo esto va a incidir y va a afectar de una u otra manera en la salud mental de la persona, en su cognitivismo, en su mentalidad, pudiendo provocar en algunos, y no pocos, sino que en muchos casos, según datos estadísticos, va a provocar que la persona pueda contraer y desarrollar y afectarse con un trastorno mental o una enfermedad mental. Que sabemos que un trastorno mental es la alteración, ¿no?, de las capacidades cognitivas de un ser humano, al punto que van a problematizar, van a ser muy difícil la vida, la subsistencia de esa persona afectada por un trastorno mental. Pero bueno, veamos algunos datos estadísticos que vienen a fortalecer esta idea, ¿no? Por ejemplo, se estima que en el mundo existen alrededor de 300 millones de personas que padecen de algún tipo de trastorno mental. Por otro lado, anualmente, 800.000 personas, 800.000 seres humanos se suicidan, se quitan la vida. ¿Se imaginan ustedes qué debe cruzar por la mente, por la cabeza de una persona que decide quitarse la vida? Obviamente no tiene un equilibrio mental, emocional. Obviamente está totalmente problematizado, totalmente perdido, aturdido, triste, sin motivación, desesperado, impotente, al punto que quiere desaparecer, terminar con su vida. Para terminar, pienso, con el dolor, con la soledad, con el miedo, con la impotencia, con la tristeza. Entonces, para llegar al suicidio se necesita un alto grado de trastorno, un alto grado de enfermedad mental. 800.000 casos de suicidio, casi 1 millón de seres humanos al año. Si sumamos 30 años, muy bien podría ser casi toda la población de nuestro país, de Perú. Bueno, y unos cuantos años más, digamos 35 años. Es una cifra muy, muy, muy grande, ¿no? Nos dice mucho esta cifra. Actualmente, por otro lado, según datos estadísticos también del Organismo Mundial de Salud, 450 millones de personas en el mundo padecen de algún tipo de trastorno mental. Es también una cifra enorme que nos llama a la reflexión, ¿no? Nos llama la atención. Muy bien, prosigamos con nuestra exposición. Vamos ahora con el primer capítulo del trabajo que hemos presentado mis compañeros y mi persona, ¿no?, en el curso, ¿no? Este primer capítulo lleva por título Trastornos
más frecuentes en Latinoamérica, el Perú y el mundo. En el Perú, veamos primero nuestro país. Las enfermedades neuropsiquiátricas ocupan el primer lugar de la carga de enfermedades que se da en todo el Sistema Nacional de Salud. Y dentro de estas enfermedades neuropsiquiátricas tenemos que la depresión encabeza esta lista. Ahora vamos a Latinoamérica. ¿Qué país en Latinoamérica tiene la más alta incidencia de trastornos mentales? Tenemos que citar al país más grande de América del Sur, el cual es Brasil. Brasil nos presenta una cantidad considerable de personas con trastornos mentales. 12 millones de brasileños tienen desórdenes depresivos, con todo lo que esto contrae. Recordemos que una enfermedad mental, un trastorno mental no es aislado, repercute en su entorno. Por ejemplo, si tiene familia una persona y está deprimida, va a estar triste, abatida, sin ánimos de hacer nada, sin ilusiones, sin planes, no va a querer trabajar. Es una carga a la familia, una carga a la sociedad, es una persona con este tipo de trastorno mental, deprimida. Y vemos que en Brasil son 12 millones, un país, dentro de un país de trastornados mentales dentro de otro gran país que lo acoge, ¿no? En su seno. Estos 12 millones de personas, ¿se imaginan ustedes las repercusiones que tienen el resto? Esto se puede hasta traducir en pérdidas económicas, en graves problemas sociales, divorcios, relaciones tóxicas, ¿no? Que está de moda ahora decir relaciones tóxicas, pues habría mucho, y hay muchas relaciones tóxicas, 12 millones de personas. Con razón es que al año hay 800.000 suicidios. Si en un solo país, Brasil, en este caso son 12 millones de personas, de brasileños, con desórdenes depresivos, pues si sumamos los otros países, con razón que son 800.000 casos de suicidio. En Latinoamérica, vamos agrandando el contexto geográfico, sanitario, en nuestro caso. En el mundo, casi 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos, desglosando estos 800.000 suicidios, cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Veamos la lista, digamos así, el ranking, digamos así, un ranking inicuo, pero real, no deja de ser real, de cuáles son los principales trastornos mentales en el mundo. El primer lugar lo ocupa la depresión, seguido por el trastorno bipolar, seguido a su vez por los casos de demencia, ¿no? Que es un deterioro de las facultades mentales de la persona. Y sigue en el orden la esquizofrenia, y sigue bajando un poquito, pero no mucho, la ansiedad. ¿Qué nos dice nuestro organismo mundial de salud, al cual estamos adscritos, pertenecemos al organismo mundial de salud? Entonces debemos de tomar muy en cuenta lo que nos dice. Sabemos también que realizan investigaciones, aplican mucha estadística, ¿no?, al respecto de estos temas tan importantes como son las enfermedades mentales que aquejan a la humanidad. ¿Qué nos dice el Organismo Mundial de Salud al respecto de los trastornos mentales a nivel mundial? Nos dice lo siguiente. Nos dice que en el mundo, la depresión ocupa el primer lugar como discapacitante mundial. ¿Discapacitará la depresión a un ser humano? Absolutamente sí. Lo puede anular fácilmente a nivel social. Lo puede anular fácilmente a nivel familiar. Lo puede anular a nivel
Intrapersonal, también. La autoestima, baja. El nivel, la calidad de autoconcepto, baja. La autoeficacia, baja. Entonces será una persona que pueda contribuir, rendir, ser productivo a todo nivel y en gran medida, no, absolutamente no. Entonces, ¿discapacita la depresión? Claro que sí. Entonces es un álgido problema que tiene que resolver nuestra sociedad. Tenemos que confrontar esto, hallar soluciones y ponernos en acción, ¿no? Pasemos ahora al capítulo 2 de nuestro trabajo, el trabajo de mi equipo, de mi grupo, que lleva por título Trastornos depresivos. Bueno, lo importante de este tipo de trastorno mental es que ocupa el primer lugar en el mundo. Entonces merece muy bien un capítulo completo, ¿no? Vamos a tratar el trastorno depresivo mayor. Vamos con los criterios de diagnóstico. Para ser calificado como tal, debe estar presente en la vida de una persona por lo menos durante 2 semanas. Y debe presentarse al menos uno de estos síntomas, ¿no? Ánimo depresivo, pérdida de interés como síntomas del trastorno depresivo mayor. Repito, ánimo depresivo, pérdida de interés ante la vida, aumento de fatiga, un desgaste terrible de energía mental. Estos síntomas, que son 3, deben intervenir, deben hacerse presentes en la vida diaria de la persona, ¿no? Para que pueda ser catalogado como que está con un trastorno depresivo mayor. La prevalencia mundial es de 300 millones de personas en el mundo que padecen depresión. Por otro lado, este trastorno se presenta más en las mujeres que en varones, ¿no? Por otro lado, podemos agregar también que el trastorno depresivo mayor se presenta a cualquier edad, pero la prevalencia está más en la edad adulta, ¿no? El trastorno depresivo persistente, que es un tipo de trastorno depresivo, tendría que estar presente 2 años en la persona para poder calificársele como tal, ¿no? Podemos también explicar razonablemente que un trastorno depresivo mayor viene a ser una combinación de lo que es un trastorno depresivo mayor, crónico y estético, ¿no? Estos 3 tipos de depresión, mayor, crónico y estético, hacen o traen como resultado un trastorno depresivo persistente. Persistente se entiende en el tiempo, ¿no? Pues bien, vamos con el tercer trastorno, el trastorno de ansiedad. Capítulo 3, trastorno de ansiedad, capítulo 3 de nuestro trabajo, claro que sí. Un trastorno de ansiedad generalizada. Tomemos como ejemplo este tipo de trastorno. Es la ansiedad aunada a una preocupación excesiva. O sea, aparte que tengo temor por mi ansiedad a un peligro real o inexistente, sumo esto una preocupación exagerada. Esto va a provocar que se desarrolle, que se forme en mí un trastorno de ansiedad generalizada. Están presentes para poder categorizar a la ansiedad generalizada. Tenemos que tener presente esto, ¿no? Hay algunos síntomas que tienen que estar presentes en la vida de una persona, ¿no? En la vida cotidiana de una persona. Y esto es lo siguiente, ¿no? Síntomas concomitantes se les dice. Concomitante quiere decir que se presentan al mismo tiempo o uno después de otro, ¿no? Y estos son los siguientes, ¿no? Sensación de estar atrapado, eh, mostrar mucha fatiga, tener fatiga, falta de concentración, hipersensibilidad. Somos sensibles, pero hipersensibles, ¿no? Como un síntoma de esta enfermedad. Tensión muscular y problemas de sueño.
insomnio, problemas para dormir. Entonces, esta lista de síntomas van a configurar un trastorno de ansiedad generalizada. Recordemos que la ansiedad ocupa un lugar prominente en la lista de trastornos mentales a nivel mundial. Y hemos visto que también a nivel latinoamericano. Pues bien, sigamos con nuestra exposición y vamos al capítulo cuarto, ¿no? Que nos habla de los trastornos relacionados con sustancias. El alcohol. El alcohol. Que destruye familias, destruye dignidades, destruye vidas. Vidas en vida. ¿Qué nos dice nuestro DSM-5 al respecto del TCA? Trastorno por consumo de alcohol. Nos dice que el TCA es un patrón problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro y malestar con un alto significado clínico, psicológico, psiquiátrico, ¿se entiende? Se deben de manifestar algunos hechos durante un periodo de 12 meses, mínimo 2. Son varios y algunos presentarán más de 2. Estos son los siguientes. Primer síntoma de padecer TCA, trastorno por consumo de alcohol. Primero, frecuencia de cantidad y de tiempo. Una frecuencia de consumo alto de alcohol en poco tiempo o en mucho tiempo. El punto es que el consumo debe ser alto, a tal grado que provoque en la persona un deterioro aunado a un malestar. Deseo, ¿no? La persona que presenta o está desarrollando el TCA presenta un deseo de dejar de beber, dejar de consumir alcohol, porque se empieza a dar cuenta ya que esto está afectando su vida. Entonces quiere parar, pero no puede. Le es muy difícil, si no imposible, muy difícil. Se toma tiempo, invierte mucho tiempo en conseguir dinero para poder consumir alcohol. Invierte tiempo en recuperarse después de la intoxicación por el alcohol. Después de haber estado un día, 2 días, 3 días, una semana, no sé cuántos días, de estar intoxicándose con alcohol, despertar luego de esto, no va a querer ir a trabajar. No va a poder quizás. No va a querer comer o no va a poder comer. Le va a costar mucho, le va a ser imposible estar feliz. Por el contrario, va a estar muy, muy deprimido, arrepentido, aturdido. Entonces invierte mucho tiempo en esto. Se presenta un deseo imperioso por beber alcohol, lo que no es normal. Por ello es un trastorno, por ello es que va desarrollando un trastorno. Deseo imperioso por tomarse esa primera copa, ¿no? Y empezar ese circuito que él quiere, que él necesita, enfermizamente necesita esto. Se va autodestruyendo, ¿no? Y el deseo está ahí, persistente. ¿Esto va a provocar que tenga problemas? Claro que sí. Laborales, de hecho, en su trabajo. Probablemente lo despidan, probablemente esté sancionado, probablemente esté a condición, a prueba ya. Problemas en su casa, de hecho, si es que todavía tiene familia. Problemas con la esposa, con el esposo, en el caso que sea una mujer, con los hijos, con los papás, si es que es el hijo. Terribles problemas familiares. La persona que padece del trastorno de consumo de alcohol afecta también a su entorno, enferma también al entorno.
se presenta un síntoma de persistencia. La persona, a pesar que está destruyendo su vida y está destruyendo la vida de los demás, persiste en seguir bebiendo, a pesar de ello. Increíble, pero así sucede. Síntomas de alcoholismo. Reducción de importantes actividades sociales, profesionales. Pues sí, ¿quién va a querer invitar a una persona que tiene una conducta atípica, que no sabe comportarse socialmente? Un alcohólico. Nadie. Entonces sus reuniones sociales, profesionales, familiares, incluso van a verse disminuidas, si no desaparecidas. Hay un riesgo físico, sí. Hay muchas personas que han fallecido ebrias, aunque no miden el peligro. Más aún se vuelven muy, entre comillas, muy osadas, muy valientes. Se exponen al peligro. Se vuelven muy temerarias. Y en muchas ocasiones pierden la vida. Hay un problema físico, se presenta un problema físico y psicológico derivado del consumo de alcohol. Claro que sí. La persona se adelgaza mucho, engorda mucho, hígado graso, un ataque al corazón. Psicológico, sí, ya no razona bien, sabe que algo lo está destruyendo, pero persiste. Hay una disfunción cognitiva, ¿no? También. Tolerancia, sí, requiere más cantidad de alcohol para llegar al punto que él quiere, a estar ebrio. Hay una tolerancia al alcohol, entonces requiere más tragos, ¿no? Más botellas de cerveza para llegar a ese punto en el que él está como quiere, ¿no? Mórbidamente, enfermiza e inicuamente, claro. Se presenta también en este caso el síndrome de abstinencia, se le dice. Deja de beber pero sufriendo, extraña tomar, sufre no beber. Síndrome de abstinencia. Eso sucede. Por otro lado, ¿cuándo es la primera experiencia de intoxicación alcohólica? Bueno, los hechos, los datos dicen que en la adolescencia, a la mitad de la adolescencia, en promedio a los 15 años, ¿no? Sabemos que la adolescencia es desde los 10, 11 hasta los 19 años en promedio. Entonces la mitad pues, son 15, 16 años. La primera experiencia de intoxicación alcohólica es a esa edad. Que no quiere decir que vaya a desarrollar el trastorno de consumo por alcohol, no el TCA, pero ya hay una posibilidad. Ya hay una posibilidad. Pues bien, ahora veamos, ahondemos un poquito más en lo que es la abstinencia del alcohol, ¿no? En este caso, en que la persona que está desarrollando el TCA decida abstenerse del alcohol porque le está perjudicando, pues se presentan algunos síntomas en este periodo de abstinencia. Hay una hiperactividad del sistema nervioso. Es obvio que va a haber, ¿no? El sistema nervioso está acostumbrado a una dosis de alcohol. La persona que está con TCA pues bebe días, ingentes cantidades de alcohol, que van al sistema nervioso también, sí. Entonces, de una u otra forma está condicionado el sistema nervioso. Y si deja de beber, el sistema nervioso como que no se sensibiliza, ¿no? Se sensibiliza. Ocurre esto también. El ritmo del pulso aumenta, sí. El corazón se quiere salir, ¿no? El corazón se quiere salir cuando una persona está ebrio o cuando pasa la borrachera, ¿no? Queda muy alterado el sistema nervioso. Y más cuando está en este periodo de abstinencia. Eh, ¿Incrementa el temblor de las manos? Sí, sí, sí. Las personas que están con un alto grado ya, digamos, de TCA o alcoholismo, cuando dejan de beber, ¿no? Les tiembla las manos. Hasta que y se le pasa el temblor de mano, ¿no? Ocurre ello, se ve ello. Suena gracioso, pero es verdad. La persona que tiene ello lo sufre, no le es divertido. Bueno, hay insomnio, sí. Las personas que beben se pasan 2, 3 noches sin dormir, entonces trastocan su sueño, su ritmo circadiano, ¿no? Entonces, cuando dejan de beber hay insomnio. El cuerpo está acostumbrado a estar en vigilia. Entonces hay problemas para conciliar el sueño. Náuseas y vómitos, sí, también. El sistema digestivo también se resiente, ¿no? No hay alcohol. Hay alucinaciones,
ilusiones transitorias, visuales, táctiles o auditivas? Claro que sí, ocurre en ese tipo de casos, ¿no? De abstinencia. Ansiedad, sí, está ansioso, ¿no? Está con miedo, con temor, con aprehensión. Nunca más voy a tomar, dirá. Qué miedo, ¿no? O si tomo, qué miedo, porque lo que voy a hacer, yo sé lo que hago cuando estoy mareado. Eso ocurre, entonces hay ansiedad. ¿Hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas? Sí, claro que sí, también ello. Bien, vamos acabando con nuestra exposición. Vamos viendo ahora para finalizar el tratamiento que bien se puede aplicar al TCA. Esto va a depender del grado de gravedad de TCA, ¿no? El tratamiento puede consistir en se puede hacer varias actividades, digamos, dentro de un tratamiento, ¿no? Al TCA. Por ejemplo, si es que no es muy grave o está empezando recién a desarrollar el TCA, pues una consulta psicológica, un par o un tratamiento por un periodo de tiempo, 3 meses, 6 meses, y pienso va a ser suficiente para que la persona reflexione y deje de beber, ¿no? Y corte este círculo de, de- de- de formación del TCA. Uh, un asesoramiento personal o grupal también es bueno, un programa ambulatorio o en un caso más grave, pues ya tiene que internarse, ¿no? Una estancia, una residencia, se dice. Pero en sí es un internamiento para poder aplicar en él terapias psicológicas, hay que intervenirlo, aunado a esto tiene que estar presente la familia, hay muchos casos en que se puede aplicar también farmacología, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, para ayudarlo a equilibrarse, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Rescatar su equilibrio cognitivo, para ayudarlo a entender que no debe beber, a reeducarlo, en otras palabras, ¿no? Entonces, este tipo de apoyo, este tipo de tratamiento, surten efecto. No al 100%, lamentablemente, no al 100%, pero sí en gran medida, ¿no? Por otro lado, hay un programa denominado Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que son una comunidad, me parece, de hombres y mujeres, ¿no? Que han resuelto el problema del alcoholismo, ¿no? Apoyándose entre ellos. Esta comunidad tiene como 35, como 80 años, 90 años, algo así. Tiene alrededor de 2 millones y pico de miembros que ya no beben, algunos 30 años, 20 años, 40 años. O sea, es efectivo. Este tipo de grupos de autoayuda también es muy efectivo para que una persona no arruine, no termine de arruinar su vida. No muere en el intento, ¿no? Por así decirlo. Y los psicólogos muy bien podrían derivarlos a ese tipo de grupos. A la vez seguir con el tratamiento, ¿no? Psicológico o psiquiátrico, bueno, cual fuera el caso. Bien, acabo de concluir, mejor dicho, estoy concluyendo mi exposición. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer mucho por la atención prestada. Gracias otra vez.